Hamza, muchas veces hay una confusión entre lo que es trascendencia, trascender la ignorancia, trascender las dinámicas que encontramos en el mundo y la evasión. El mundo en realidad no es un error del que haya que escapar, sino que es avasa, es el medio a través del cual se produce la expresión de la conciencia misma. Por razones que tienen que ver con conceptos que se heredan normalmente de forma consciente o inconsciente, a través del cual percibimos las cosas, el mundo, como algo con una visión dualista, en donde el espíritu es lo contrario de la materia, donde por un lado está lo sagrado, por otro lado está lo profano, por un lado está la liberación y por otro lado está la vida cotidiana. Cuando lo vemos de esa manera, parece que la espiritualidad fuera a desconectarse, retirarse del mundo, de los problemas. Pero en realidad, desde la visión que tenemos en nuestro yoga vital, no es que el mundo sea un obstáculo, sino que la ignorancia de su verdadera naturaleza es lo que lo vuelve problemático. Es un error entonces confundir el desapego con el rechazo, por ejemplo. Cuando a veces escuchamos las frases como no te identifiques, no te aferres, trasciende el ego, que son muy comunes en nuestro camino espiritual, eso nuestra psiquis suele traducirlo como no te involucres, no enfrentes, aléjate, ¿sí? En donde pareciera que el desapego es huir del mundo. No identificarse parece que fuera volverse pasivo frente a lo que te pasa. Pero eso no es así. La idea es actuar con plenitud, pero sin perder la conciencia, el conocimiento de tu verdadera naturaleza. Ahí está esto de lo que siempre hablamos, ¿no? ¿Quién soy yo en realidad? A veces cuando hablamos de la autorrealización, del Jivan Mukta, la liberación, parece que uno estuviera pensando que eso va a pasar en otro lugar, en otro mundo, en otra dimensión, y no aquí, en este contexto, en esta vida, ¿sí? Y en realidad lo que proponemos es eso, es una liberación en vida. Cuando a veces las personas ven a alguien que no reacciona compulsivamente al conflicto, que pareciera no reaccionar al miedo o no reaccionar al deseo con intensidad, entonces
piensa que es una persona distante, indiferente, alguien que está desconectado de la realidad. Pero ¿qué es lo que pasa realmente dentro de esta persona si es alguien que está llevando correctamente su práctica de yoga vital? En realidad hay un mayor contacto con la experiencia, una mayor claridad de acción y una menor reactividad mecánica, automática a lo que pasa afuera. El error que cometemos a veces cuando vemos esto es confundir la ecuanimidad, el estar ecuánime con el hecho de estar evasivo. Por eso muchas veces también cuando la gente se refiere a los yogis, piensa que son evasivos. Y eso no es así, son ecuánimes. Cuando lo vemos desde nuestro yoga vital, los desafíos, los conflictos, las tensiones de la vida, no son interrupciones del camino espiritual, sino que son formas específicas del movimiento, de la dinámica que está diseñado justamente para que se, promueva ese despertar, para que salgamos de esa ilusión, de esa ignorancia de nuestra realidad esencial. Entonces, lo remarco porque no en todas las tradiciones yógicas esto se ve así, por supuesto. Yo estoy hablando siempre desde la perspectiva del yoga vital, ¿no? El conflicto no se tiene que negar. Cuando hay un conflicto interno, hay que hacerlo consciente, no hay que negarlo. A veces también noto que la gente espiritualiza el dolor para evitarlo, ¿sí? Bueno, esto quizás daría para otra conversación, pero es como que coloca el dolor interno en un lugar simplemente para evitarlo, para esconderlo. Eso no es buena estrategia tampoco, ¿sí? Cuando hablaba de la huida, que la espiritualidad no es huida, esto quiere decir que la acción no se tiene que abandonar. Lo que tiene que pasar es que se cambia el punto de identidad desde el cual se vive todo eso, el conflicto, el dolor, la acción de vida correcta, lo que hay que hacer. Uno ajusta el quién soy. Finalmente, para terminar de responder lo que me habían preguntado, porque, bueno, el punto es que las razones principales por las que a veces entendemos la espiritualidad como huida, como dije, es porque hay una herencia cultural que incluso muchas tradiciones yógicas promueven, a veces consciente y a veces diría hasta inconscientemente, ¿sí? Y también tradiciones religiosas, ¿no? Hay muchas tradiciones religiosas que promueven esta dualidad. Promueven la idea de que, bueno, el retiro del mundo es la solución. Y bueno, y esto se ha proyectado, esta imagen se ha proyectado, en realidad, yo diría prácticamente sobre todas las vías espirituales. Realmente los que profundizan son los que logran como correr este velo y entender un poco más profundamente lo que es la trascendencia.
Yo les he dado a veces ejemplos de personas que les ha ido mal en el mundo profesional, que les ha ido mal en las relaciones de pareja. Y bueno, y han dicho, bueno, entonces me voy a dedicar a la espiritualidad. Eso claramente no es una trascendencia, es una evitación, ¿sí? Esto ocurre porque, bueno, cuando hay mucho dolor, cuando se ha frustrado tus deseos, eh, entonces, lógicamente, para evitar heridas psicológicas más profundas, entonces se desvía la atención. Pero no hay un crecimiento ahí, ¿sí? Hay una incomprensión también de que el mundo no puede dividirse en lo espiritual y lo material. Es una unidad, está absolutamente ligado. Entonces, no podés pensar que vas a dejar una cosa para ir a la otra. Muchas veces también hay una necesidad de sostener el ego, una necesidad que tiene que ver con algo instintivo, natural, el miedo a perderse. Y en prácticas como la nuestra, como el yoga vital, la idea no es perder el ego ni matar el ego. La idea es que eso que hoy día necesitamos y que llamamos ego o personalidad, se expanda, pero no que se pierda, sino que se expanda, que se ligue con la realidad última, existencial. Y eso a veces al pequeño ego le da mucho miedo. Para concluir entonces, no se trata de eliminar los desafíos o hacerse a un lado de los desafíos. Lo que debemos en realidad soltar es esta confusión acerca de quién es el que enfrenta esos desafíos. Y cuando eso pasa, los desafíos dejan de ser desafíos en realidad y son simplemente el flujo de la vida consciente. Pienso que es necesario que dé por lo menos un ejemplo para que quizás se interprete un poquito mejor de lo que estoy hablando. Por ejemplo, cuando nos sentimos muy tristes ante una pérdida, y muchas veces las personas dicen, esto es una ilusión, para evitar el dolor, para evitar la tristeza, para evitar sentir lo que está pasando. Pero yo creo que no hay que hacer eso. Creemos que te tenés que permitir sentir plenamente lo que te está pasando. Sentir tu cuerpo que quizás está temblando, sentir tu corazón, sentir tus lágrimas. Y sentir también quién es el que está experimentando eso. Y de esa manera no hay posibilidad de que te pierdas en ese dolor. Porque sabes que esto va a ser como cuando caminas bajo la lluvia. Sabes que no es que el cielo se rompió. Sabes que está lloviendo y que vas a transitar por un momento en el que te vas a mojar. Pero también sabes que vas a llegar al lugar donde está seco y al lugar donde el sol vuelve a salir. Y lo sabes porque lo sabes, porque está en tu esencia. Y tu esencia lo sabe. Si te conectas con ese que realmente sos, todo lo demás ya pierde
pierde su poder. Y el poder lo tenés vos.